para entender el reposo de Dios, todos nosotros necesitamos entender la razón de la creación del hombre. Si usted no entiende cuál fue la razón de la creación del hombre, entonces usted no va a valorar lo que Él ofrece. Dios nos da la respuesta en Génesis capítulo 1, del verso 26 hasta 28, donde nos manifiesta que la creación del hombre fue sumamente especial. O sea, no fue una creación simple como el animal o como el reino vegetal, sino una alma celestial. O sea, en el verso 26 leemos, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y dice, y señoree en toda la tierra. ¿Está escuchando esta palabra? O sea, Él fue creado a su imagen con el propósito de señorear toda la tierra. Eso nos habla de la clase del hombre que Dios quería crear. O sea, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para señorear. Ese es el propósito, es el fin de la creación. Y esto nos muestra que nadie que no es imagen y semejanza puede señorear. Es decir, Dios estaba diseñando un modelo para el hombre que estaba a punto de crear. O sea, Él dice: yo voy a ser un hombre para señorear. Y esta idea, hermanos míos, nunca ha sido retrocedida por Dios. No creen que fue un hecho de la creación, del séptimo día, por lo cual ya después dicen: bueno, ellos metieron la pata, ahora yo tengo que arreglar las cosas. No. La idea de señorear siempre estaba cabalmente en toda la creación, que esto algún día va a suceder completamente. Entonces Dios seguía en su multiforme sabiduría, en su beneplácita voluntad, y vemos que dice versículo 28, y los bendijo Dios. ¿Qué dice la palabra? Ok. Y les dijo: fructificad, imperativo de todo eso, multiplicad, imperativo, llenad la tierra, sojuzgadla y, repite, señorearla. Otra vez, todo es una orden de Dios. Esto es, miren mis hermanos, cuando dice el Señor los bendijo, quiere decir que les dio sus obras. Cuando Dios bendice, da sus obras. Piénselo un poquito. Como dice el amigo, no hace mal pensar. Cuando estamos bendecidos, Él no bendice nuestras obras. Él en realidad nos trae sus obras. Porque la bendición que hace su primera creación está en un lugar y en un espacio donde todo que está perfecto, todo se fructifica por sí solo, ya todo está ordenado. Y dice la palabra: ahora les bendijo, la primera creación, Adán y Eva, para que ellos puedan en sus obras disfrutar toda esta multiplicación y toda esa fructificación. Les dio sus obras, porque esto es la bendición de Dios, y en esas obras nosotros todos fuimos fructificados, multiplicados y podemos señorear. Amén. En esos versículos podemos ver la clase de hombre que Dios entonces desea. Dios quiere un hombre que señorease la tierra, y solo así Él puede estar satisfecho. Muy importante, por favor, créenlo esto. Un poco de fe. Dios está satisfecho cuando tú puedes dominar, porque así te creó, porque así Él te hizo. Entonces Dios está satisfecho cuando ¿qué? Cuando tú señoreas, y no cuando actúas en el afán y la preocupación de la vida, que por supuesto el fundamento de todo afán y preocupación es, oigan por favor, la incredulidad. Solamente los incrédulos
tienen afán y tienen preocupación. Amén. De ahí es evidente entonces que la posición del hombre en la creación es única. De todos los seres que Dios creó, únicamente el hombre fue hecho a su imagen para obrar sus obras. O sea, esta es nuestra bendición. Y esta verdad, mis hermanos, nunca ha sido retrocediéndose en la mente de Dios, sino que Dios siempre ha trabajado en esta área para que el hombre restaura esta figura inicial que ha perdido con la desobediencia, que es la jurisdicción y autoridad del hombre sobre todas las cosas. ¿Estamos aquí, iglesia? Dice Efesios capítulo 1, verso 22, y todo sometió bajo sus pies. ¿Qué cosa sometió bajo sus pies? ¿A quién se lo sometió? A Cristo. Y todo sometió bajo sus pies, a Cristo. Ahora una cosa, le pregunto yo, ¿los pies de Cristo no es su cuerpo? Entonces, no porque yo lo digo, porque la palabra dice, y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces vemos que el plano ha cambiado. Dice que todo lo sometió a sus pies, o sea, la creación humana llamada iglesia, pueblo de Dios, ciudadanía de Israel espiritual, como se dice, la novia, la esposa de Cristo, es una entidad, es un organismo espiritual, si se me permite esta palabra, la cual tiene una autoridad que puede señorear. ¿Quién tenemos por cabeza? Sino aquel que todo le fue sometido a sus pies. ¿Quiénes somos nosotros? El cuerpo de aquella cabeza que todo le fue sujeto. ¿Y qué es cabeza y el cuerpo? Sino una sola cosa. El cuerpo ejecuta todo lo que el cuerpo ordena. Quiero un poquito juntar todas esas ideas para que usted sea claro que nosotros no somos una entidad religiosa donde cree cosas y no suceden, sino algo por lo cual tiene una historia tan profunda, por la cual nos ha sido revelado en los tiempos de Cristo. Adelante. Por esto, Efesios 5:23 leemos, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador, ¿qué? De su cuerpo. Gran palabra esa. Efesios 5:29 más adelante dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. O sea, aquí no estamos una entidad por la cual debe temer. Somos un cuerpo bien arraigado, bien unido en una cabeza por la cual ha venido a sustentarnos y a cuidarnos sobre todas las cosas, porque todo principado, todo hueste celestial, toda fuerza y potestad demoníaca le ha sido que sujetas. Entonces ya nosotros no nos puede suceder algo a menos que nosotros nos desunimos de esta cabeza. Y ahí es la tragedia. Así que por favor, la economía del hombre es sustentar y cuidar a sus esposas. Amén. Sin interrogar cuánto gastan. Están para cuidarlas y para sustentarlas. Y esto, sinceramente, es un principio espiritual. Concluyendo sobre la razón de la creación del hombre, el propósito de Dios ha sido obtener un pueblo que Él mismo entonces sustenta, cuida y le hace ¿qué? ¿Qué le hace? Dominar y enseñorear sobre las cosas. El hecho de saber que nuestras batallas frente a las potestades y principados celestiales de Cristo son traducidas siempre en victoria, esto quiere decir dominio. Cuando yo leo Efesios capítulo 6
y me dice, armaos con toda la armadura frente a la batalla que tenemos a los oeste, no es para yo perder. La armadura, la verdad, la palabra, la fe es mi armamento para toda victoria. No es armamento para yo perder esta batalla. Amén, mis hermanos. ¿Cuándo valora Dios el hombre? ¿Cuándo valora Dios el hombre? Piénselo un poquito para que usted vea que desde la creación Él crea algo que no existía, de lo que no fuese, para que sea. Y este valor lo trajo a la humanidad, a nosotros. De hecho, el mismo Cristo dice, ¿no sois vosotros de mucho más valor que todo aquello que el mismo Creador sustenta su creación? O sea, las aves, los flores, todo. Nosotros tenemos más valor. Entonces, ¿por qué nosotros, si hay tanta evidencia de su amor y del valor de Dios por nosotros, seguimos con tanta presión, con tanta preocupación, con tanta ansiedad, con tanta pesadumbre, con tantas altibajas, con tanto malestar, con tanta inquietud, con tanta angustia, con tanto afán cotidiano por nuestras vidas? Él dio un imperativo: no os afanéis por vuestras vidas, no os preocupáis, esto es de Dios. Pero Señor, si yo no trabajo, ¿cómo va a llegar? Mira, no dice la palabra en vano el que trabaja si el arquitecto no está con él. Punto. Esto es. Usted haga lo que hagan, en lo que Dios va a hacer, usted lo va a disfrutar. Esa es una buena bendición. Amén. Muchos se han arrepentido de muchos de sus pecados, pero no se arrepintieron en uno que es básico. Y por eso dice todo este prólogo. Muchos siguen confiando el brazo de la carne. Ahí está el problema. Esto les quita el reposo, que es la forma de vivir para vencer. ¿Estamos aquí, iglesia? Israel del desierto estaba en una continua preocupación por su subsistencia. ¿Acaso no fue la razón para no entrar en su reposo anunciado? ¿Acaso no fue la razón por la cual el Israel de desierto no entró? Porque confiaba sus propias obras Egipto más que aquello que Dios le estaba preparando. ¿No fue entonces que vivían excluidos de este mismo reposo que contenían obras cumplidas? Ahora le va a traer la revelación. O sea, ¿qué es el reposo entonces? ¿Estaba aquí, iglesia? Amén. ¿Qué es reposo? Obras cumplidas. ¿Qué es reposo? Obras cumplidas. Cuando Dios a ti te llama a entrar en su reposo, te llama simplemente para bendecirte de lo que Él ha hecho. Jesús no contaba con propias obras, sino de obras cumplidas. El propósito de Dios es obtener el hombre que ha creado para realizar en el mundo natural sus obras cumplidas. Dios mismo creó la tierra anticipadamente de la creación del hombre, y Él mismo después le ordena: enseñorete de lo que yo ya he hecho. ¿No es así? ¿Me equivoco? Todo lo que Él ha creado fue ya hecho. Y le dice: ven, enseñorete de eso. Muy curioso. Jesús, amada familia, es el hombre que camina en el reposo de Dios y hace únicamente las obras de Dios. Juan 5:19 dice: todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. ¿Estamos aquí, iglesia? Juan 5:30 dice: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Este es el esquema Cristo para los cristianos. Esta frase nos muestra que nosotros tenemos que andar en esta caminata de reposo, por lo cual nosotros simplemente vamos a enseñorear de las obras que Él mismo ha hecho por nosotros. Sin embargo, cuando Adán decide seguir confiando en su propio brazo de carne, siendo creado Adán para esta labor de dominio y señorío, no cae este mismo en el afán
y la pesadumbre de ganarás el pan con el sudor de tu frente. O sea, esto es una consecuencia. Esta no la dijo el Señor antes de, se lo dijo después de su caída. O sea, no malinterpretan nada, simplemente comprenden donde yo los quiero llevarles para que ustedes disfruten una vida de todo lo bien que Dios quiere darles. Sin embargo, que esto no se convierte en un afán. Y este es el problema de la existencia humana. Recuerden que yo les leí Eclesiastés, como el mismo Salomón vio todo su trabajo como una vanidad. Entonces al final determina algo grande. ¿Alguien me puede recordar qué está diciendo el capítulo 12 de Eclesiastés? ¿Qué está diciendo? El final, ¿cuál es la conclusión? El todo del hombre es temer y cumplir los mandamientos de Dios. Pero recuérdelo, lo dijo alguien que el mismo Señor le entregó a un nivel personal. Oye, por favor, que dice: pídeme y te voy a dar. Y él recibió sabiduría. Y Dios le dio ¿qué? Riqueza también. Dice: porque tú me has pedido esto y no aquello, te voy a dar también. Te anexo algo más. Y al final él experimenta todo, pero dice que todo era un afán, era un labor muy pésimo para su vida. Amén. ¿Vieron la diferencia de laborar en el reposo de su dominio entonces y laborar fuera de este? Capturemos las siguientes verdades que están escritas en el verso Génesis capítulo 2, 8, 9. Por favor, dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente. Esto es obra cumplida. No creó primero el hombre. Primero creó que el huerto en Edén, la plantó. Y dice la palabra: y puso allí al hombre que había formado. Después pone, ¿lo vieron? ¿Dónde lo quiero llevar? Y dice más adelante: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra. O sea, Dios ahora fructifica, bendice en este reposo. Y dice: todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Pone la gracia. Dios termina y después ¿qué? Pone, te instala. Pero de repente, donde te pone el Señor, parece que está desierto. Un ministerio, una obra. Esto es lo superficial, porque todavía tú no has visto el fin. Y ahí es donde el corazón siempre se tambalea, siempre se deprime, siempre se siente muy desolado, se desanima, se cansa. Pero es donde Dios también le pone fe al hombre para poder llevar a cabo esta obra que le ha dado. Dios termina y después pone. Entonces, en realidad, Ministerio de Filadelfia es algo ya terminado. Ahora, nosotros tenemos que suministrar con mucha fe hasta el final. Ese es el mayor regalo que nos dio el Señor. La más grande oferta por parte del Creador concebido para su misma creación es que nosotros podemos responder y entrar en este reposo. Dios nos revela su deseo y el secreto de este plan: que el hombre señoree a través de sus obras terminadas por medio de su gracia, formándonos, una palabra muy importante. O sea, en este reposo seremos formados nosotros hasta ser fructíferos y totalmente bendecidos. Y esa es la razón del llamamiento a su reposo que está en Hebreos, que vamos a leer más adelante, capítulo 3 y capítulo 4 de Hebreos. Ahora, el inmutable propósito de Dios es prepararnos para reinar. Esta es una idea que la podemos leerla en Apocalipsis. O sea, el ser humano está creado para reinar. ¿Estamos en iglesia? En esta esfera está lo suficiente y concluido. O sea, Dios opera. Esto es importante, lo voy a repetir. Dios opera desde el tiempo de la creación a través de su reposo. ¿Me equivoco o no? El séptimo día
entra en su reposo. Los primeros 6 días realmente está terminando, y a partir de esto Él opera. Pero Jesús dice: mi Padre trabaja, yo trabajo. Para que no entendemos que no es cesar un trabajo. No. El reposo es otra cosa. Es obras cumplidas. No que usted cesa de las suyas. En referencia de que usted no va a trabajar o no va a actuar. No, el que no trabaja no come, dice la palabra. Entonces, el reposo es un poco más allá. Algo por lo cual va a hacer que ustedes disfruten su vida espiritual en la magnitud que Él nos ha creado, y solucionando los problemas, porque vemos que nosotros tenemos varias batallas cotidianas en todo ese tiempo en nuestras vidas. Hay muchas batallas emocionales, hay mucha inconsistencia. Dice: ¿por qué yo soy inconsistente? ¿Por qué yo estoy me siento muy bien de un lado, después yo me siento muy bien, mal, bien? O sea, tengo altibajas. ¿Por qué? Porque hay batallas que en medio de nuestro interior, nuestros sentimientos se rinden muchas veces. Entonces, estoy diciendo que Dios opera ¿dónde? ¿A través de qué? De su reposo. Amén. Esto es algo que tenemos que tener siempre en mucha conciencia. En esa esfera entonces de su reposo está lo suficiente, lo concluido, la plenitud, la abundancia, la perfección, la totalidad, el cumplimiento y la realización. Con pocas palabras, nadie que no entre en su reposo será realizado. Nadie que no entre en su reposo tampoco va a saborear lo concluido, lo suficiente y la plenitud. O sea, todo lo que realmente nosotros tenemos que vivir es a través del reposo de Dios. Este principio lo extraemos al momento de la creación. El día séptimo de la creación representa la esfera del tiempo de Dios a través de ¿qué? De su reposo. O sea, toda nuestra actividad y decisiones deben ser a través de esta esfera llamada reposo de Dios. Pero está corriendo las cuentas, ¿cierto? Están corriendo mis años y yo quiero casarme. Reposo, pero veo que el Señor no me responde. Mis hermanos, no pierden el hilo por lo cual yo le hablé de entrar en reposo. Significa no afán, porque afán y preocupación significa temor, y temor significa duda y no amor. Entonces usted cae otra vez a una alma que es animal y pierde la noción de lo celestial. Y el punto es que usted todo el tiempo esté bajo la noción celestial. Amén. Entonces, Él desea que nosotros vivimos desde la esfera de este tiempo, porque también su reposo es un tiempo, para que manifestemos las cosas cumplidas ante su creación. El Señor, oye por favor, y ahora les va a dar un punto interesante. El Señor ordena en el desierto que el día previo del reposo, o sea, el día antes del reposo, traen abundante porción de comida, ¿cierto? Sí. Pero ellos tienen que salir a buscarla. Son ellos que van a salir. Pero ¿quién pone una doble porción de esta? Sino el mismo Dios. Entonces sale al pueblo, recoge esa doble porción del viernes, para que desde el viernes hasta sábado ellos están reposando de una obra cumplida por la gracia que Dios le ha dado, una doble porción para ellos celebran este reposo abundante. Esto está estupendo. Yo hablo de esa gracia. Ya no hay afán. Él le dijo: mira, viernes por la mañana yo les daré doble porción. Así que ni más ni menos, comen hasta el sábado a la noche. Creo que aquí se nos desglosa un gran plan de Dios.
Dios a los que ha llamado a vivir por su reposo y cumplen ese llamado de ser invitados, derramará esta gracia abundante para vivir no por tus obras, sino por su gracia. Yo amo la gracia de Dios. Yo cada vez que profundizo y entiendo la gracia de Dios, es todo lo que yo necesito. Hermano, entren en la gracia, busquen la gracia, porque dice la palabra, mi gracia te basta. Tiene todo lo que realmente Él ha hecho para tu vida. El diseño de Dios para sus hijos es que celebremos nuestra creación desde la esfera de su reposo, que son las obras cumplidas por Él. El reposo fue hecho para nosotros, por esto inmediatamente de nuestra creación el sexto día, ya en el séptimo participamos en su reposo en forma inmediata. Amén. Ahora entendemos mejor lo que está escrito en Marcos 2:27, dice: el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Amén. Ahora, en realidad, ¿me siguen? Amén. ¿Qué apunta el reposo de Dios? Aquí, fíjense lo que van a oír ahora. Es la última parte de Génesis 1, y lo relata. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, ¿cierto? Verso 31 de Génesis 1. Si deseamos conocer la voluntad de Dios, su plan, su beneplácito, su propósito, solo tenemos que contemplar aquello que trajo tal descanso. Oye, por favor, si vemos que Dios descansa ante este asunto, podemos saber realmente lo que Él realmente quería obtener. ¿Qué quiere obtener? ¿Alguien puede responder? Quiere obtener que Él a ti te creó para vivir juntamente con Él en su reposo. Usted no puede creer algo nuevo. Todo lo que va a hacer, mis hermanos, mira, mis hermanos, usted, el esposo y la esposa que ha contraído el matrimonio, es lo que Dios ha preparado para su vida. Unos tienen que esperar, otros van a tener que desesperarse. Y lamentablemente los que se desesperan siempre meten la pata. Entonces, su reposo revela que satisfacía el deseo de su corazón. Eso es lo que quiero decir. Usted está en su reposo, usted va a satisfacer el corazón de Dios y por ende su propio corazón. Él hizo una obra que le trajo mucho gozo, porque Él cumplió un plan. Amén, mis hermanos. Cuando Él es su reposo, usted cumple un plan. No es nada al azar. Alcanzó una meta, Dios alcanzó su meta y satisface su corazón. Por lo tanto, podemos entender ahora que el llamado de entrar en su reposo y no responder es una desobediencia ante el plan cumplido para tu vida. Amén. Por esto, en Hebreos 3 y 4, vemos una gran represión, Hebreos 3 y 4, aquí lo leen en su casa, una gran represión ante estos que les fue anunciado el reposo, pero no pudieron entrar. Era el Israel del desierto. O sea, necesitamos concientizar que los que entrarán en su reposo van a cargar su plan, o sea, sus propósitos divinos. Amén. Amén. Entonces terminamos con lo que vamos a leer, Hebreos 3 y 11. Hebreos 3:11 dice: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Fíjate que el reposo no es una cláusula de Dios, no es una opción, no es como quiera tú te la vas a pasar. No, mis hermanos, usted tiene que entrar en el reposo de Dios para que usted pueda vivir y tener acceso al trono de su gracia. Punto. El trono de su misericordia y de su gracia está en su reposo. Lo vamos a leer más adelante.
Entonces dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Fíjate que realmente lo que obstaculiza entrar en ese reposo es la incredulidad. Pero yo soy cristiano, no soy incrédulo. Sí, mis hermanos, hay muchos cristianos que también son incrédulos. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esto lo dice también una carta a su iglesia, a su pueblo. Sin duda, como lo hemos dicho anteriormente, el pecado endurece el corazón. Toma nota de eso. Usted no está endurecido porque usted es un duro. Usted ha sido endurecido porque hay un pecado que está endureciendo su corazón. Punto. Esto no porque yo nací de una familia pobre, porque yo nací de una familia en la calle, yo pasé mis años en la calle. No, mis hermanos, lo que endurece el corazón es el pecado. Y dice más adelante, 3:12 de Hebreos, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. ¿Qué significa apartarse del Dios vivo? Significa apostatar. Pero yo soy cristiano, yo tengo fe. ¿Y la fe realmente, el que recibió fe no se apostata? ¿Cómo así? Dice la palabra, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. De hecho, mis hermanos, lógica, un poco de lógica también. ¿Cómo tú vas a apostatar de algo que tú no has tenido? ¿No es lógico esto? Entonces hay que tener fe para apostatar de la fe. 1 Timoteo, capítulo 4, verso 1 dice esta gran verdad. Si no estás en la fe, ¿cómo puedes entonces apostatar de esta? Si permitimos crecer aún pequeñas semillas de incredulidad, porque la semilla va a ser pequeña siempre, en nuestro corazón, terminaríamos en una condición penosa. Este pasaje, mira mis hermanos, muchos he visto que conociendo la palabra en realidad y teniendo fe, han apostatado de la fe. Vela y no permitas que nada de incredulidad eche raíz en tu corazón. A veces el Señor puede parecer distante a ti, pero no dejes que tu corazón sea parte de la realidad de su fidelidad. Amén. Dice la palabra entonces, porque nosotros somos ¿qué? Hechos, verso 14 de Hebreos 3, participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza. O sea, esto es una continuidad hasta el final. Aquí se nos dice que nuestra firme participación con Cristo nos va a introducir en realidad en el reposo, nos va a mantener siempre estar en este reposo. Recuerdan que un pueblo llegó hasta Cades Barnea antes de la tierra, era todo el pueblo, había muchos creyentes, pero cuando van las espías y regresan y dan las noticias de este reposo, que no era para ser tan reposante, ya que había gigantes que tenían que cortar la cabeza, y esto va a suceder también en nuestro tiempo. Amén. Es una confianza inmutable por encima de la estrechez que podemos experimentar hasta entrar. En fin, esto lo hemos visto desde que Israel, el desierto, algunos entraron y otros no entraron. Amén. Ahora, desde la palabra, en el verso 16, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron y no entraron? No fueron todos los que, por favor, que salieron de Egipto por mano de Moisés. Todos fueron aquellos que salieron del mismo Egipto. O sea, y dice, ¿y con quiénes estuvo él disgustado en su travesía de 40 años? ¿No fue con los que pecaron,
cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Iglesia, estamos entendiendo estas verdades que están para nosotros. Tal vez tú no te vas a morir en la forma que ellos quedaron postrados, pero tú puedes morir también espiritualmente, creyendo que tú estás siguiendo la ruta hacia el reposo, pero nunca lo has experimentado. Porque siempre una incredulidad, te hace torcer la cabeza hacia atrás. ¿Qué ha hecho? Que estoy ganando aquí, tengo 10 años, tengo 8 años en el ministerio, pastoreando, hablando, haciendo, tengo trabajando, yo orando, y yo no veo nada. Pero oyeron esa gran verdad. Ellos fueron librados del mal de Egipto, como muchos de nosotros también. Fueron hasta bautizados del Mar Rojo, como muchos de nosotros también. Israel del desierto con su actitud disgustó a Dios y le provocó en ira, como podemos también nosotros. O sea, hermanos, si no vamos a vivir un cristianismo a través del llamamiento de entrar en su reposo, siempre vamos a vivir un cristianismo que no concluyó. Es la palabra en el verso 18. Aquellos juró que no entrarían en su reposo. ¿Vieron que no es una opción? Esto es lo mejor que nos puede pasar. ¿Ven por qué hay tanta pesadumbre en nuestras vidas? ¿Ven por qué hay tanta inconstancia? Dice, ¿a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar, lo repite, a causa de su incredulidad. La incredulidad es un resultado de no confiar en aquello que Él te dijo que tú tienes que hacer y vivir. Por eso yo al principio yo les hablé de arrepentimiento y de conversión. Muchos se arrepientan en ciertos pecados, pero no están convertidos. O sea, no viven su vida a través de la vida de Cristo. Y yo creo que ahora nos toca la conversión. Amén, mis hermanos. Una actitud que dudó sobre lo que Dios es capaz de darlos y actuaron en una gran resistencia frente a este reposo que Dios les estaba ofreciendo, pensando que lo que ellos podrían hacer podría ser más fructífero, más seguro que lo que Dios le está diciendo. Es así. Esta actitud se interpreta como incredulidad. Salmo 78, 22 dice, porque no creyeron en Dios, ni confiaron en su salvación. Tenemos que meditar sobre la gravedad de la incredulidad y cómo la ejercitamos diariamente a través de nuestras propias decisiones y acciones. O sea, como tú actúas como cristiano, muestra si tú eres verdaderamente tienes fe o eres un incrédulo. El corazón de todo problema es el problema de la incredulidad. Siempre medimos a Dios según los problemas que tenemos. Por eso el problema se apodera. Pero dice la palabra que yo tengo la fuerza de señorear de todo problema, ¿sí o no? No dice que yo puedo, o sea, a los pies de Cristo, que es su cuerpo también, ha subido todas las cosas. Entonces todo el problema está sujeto a Cristo. Esos problemas tienen diversos índoles, desde económicos, emocionales, existenciales, de trabajo. Hay muchos que no tienen trabajo por mucho tiempo. Resistir a entregarse en forma de que Él lo ha hecho todo, siempre va a ser una resistencia que te va a costar mucho. Y funcionar en forma en la cual glorifique a Dios sobre tu propia vida. Vivir para que Él sea glorificado. Sea cualquier tu condición actual. Puedes subir. En realidad fue el primer pecado de Eva. Cuando yo analizo, veo que el pecado de Eva, cuando decidió consumir el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal,
ella negó seguir confiando a Dios y tomó el asunto en sus propios brazos. O sea, yo tengo una buena oferta, que comiendo este árbol yo puedo hacer las cosas por mi propia decisión. Amén. ¿Estamos aquí? Entonces decidió, actuó, confió, y culminando todas sus actividades por sus propias obras y decisiones. Eso es lo que fue a la generación hasta hoy. Pocos cristianos pensarían que son incrédulos, pero conocer la verdad y no entregarse en esa verdad es un asunto de incredulidad. O sea, aquí estamos diciendo todos, somos cristianos, pero no nos entregamos a esa verdad. Si tú no eres cristiano de la doble milla, de la otra mejilla, de la segunda túnica, si todavía tú dices que tú eres cristiano, pero tú estás buscando siempre la ayuda del brazo de la carne, mis hermanos, esto es tu decisión para que la pesadumbre sigue en tu propia vida. Por eso digo, pocos. Ahora, ¿hay alguien que lo levanta la mano? Nadie lo va a levantar, no aquí, en ninguna congregación, ya, pero vamos bien entonces. Amén. Sí. Muchos nunca entraron en el reposo prometido por Dios porque todavía están inseguros, están inquietos, cuestionando la guía de Dios, preocupados por su futuro. ¿Por qué? Ellos tuvieron una habitual levadura de incredulidad desde el principio. Toda su devoción y actividad han sido inefectivas por esa razón. O sea, ellos creen en Dios, pero ellos guardan una ventanita para mirar afuera hacia sí mismo. El siervo no incrédulo se apega a la promesa del nuevo pacto de Dios: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Ezequiel 36, 27. Oyeron, el que tiene el pacto en su mente y su corazón lo pone en obra. ¿Qué dice? Y lo pongáis por obra. O sea, si Ezequiel dice algo en 36 y 27, dice que cuando usted entró en su reposo, entró en su pacto. Si entró en su pacto, obligatoriamente, oigan aquí, pondrá todo esto por obra. ¿Estamos aquí, iglesia? Y dice la palabra: y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, y lo haré andar junto a arroyos de aguas. ¿Usted vieron esta cosa? Por camino derecho en el cual no tropezará. Jeremías 30, verso 21 y 31, 9. Esa es la promesa para que entre en su reposo. Punto. No va a haber tropiezo, va a haber camino derecho. Van a encontrar arroyos de agua. ¿Saben qué son los arroyos de agua? Es algo muy refrescante, que sacia. Eso es lo importante. El hombre del siglo XXI es insaciable, porque todavía no ha encontrado estos arroyos de agua. Amén. La incredulidad es el pecado que irrita a Dios, y eso tenemos que saberlo nosotros. Esta impide toda liberación del poder de Dios. Si hoy no hay poder en nuestras vidas o en nuestras oraciones, tenemos que ver si hay una de esas semillas de la incredulidad en nosotros. Y entonces emite el dominio de Satanás sobre nosotros. Decía los discípulos: danos mucha fe. Y dice: basta usted tener algo tan pequeño como la semilla de ¿qué? De la mostaza. Pero uno dice: no tengo ni siquiera de esta pequeña semilla de fe. ¿Usted ve qué potencial tiene eso? El mismo orgullo es una consecuencia de negar el poder de Dios. Amén. Eso es incredulidad. Entonces, voy a terminar con Hebreos 4.1. Lo voy a leer. Dice la palabra: temamos. Hebreos 4.1. ¿Qué dice? Temamos. O sea, no es algo que lo pasemos así. Dice: tengan
mucho temor ahora. De repente ya esto viene en algo muy grande. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Amén. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Oyeron esta cosa? Amén. Entonces aquí todos están escuchando. Amén. Pero no importa que escuchan todos, si esto no va acompañado con fe. ¿Qué quiero decir esta cosa, mis hermanos? Que en realidad, si usted va a salir afuera y no va a poner por obra lo que han oído, no le va a aprovechar, porque el pacto de su reposo implica que usted va a poner por obra todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Vivir a la forma que realmente está prescrita. Entonces, podemos oír, pero no necesariamente puede ser aprovechoso. Porque si oímos y no actuamos según lo que hemos oído, no habrá producción. Por y no hacer, y esto es un asunto de la incredulidad. Entonces hay un imperativo que tenemos que tomarlo mucho en cuenta. Temamos de no entrar en este reposo, porque este reposo es todo del hombre. Amén. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Esa es la promesa de las promesas, en realidad. El que ha entrado en su reposo comienza a vivir y ser guiado por algo que ha sido culminado. Nada nuevo bajo el sol. O sea, todo lo que usted va a hacer es algo que Dios le ha diseñado para que tú hagas. Por esto nosotros tenemos que hacer y escoger los negocios según lo que Dios quiere que hagamos. O sea, diseños hasta de trabajos que Dios lo ha implementado. Habían negocios por las cuales yo he realizado tiendas que eran de Dios, y eran otras que yo las quiero hacer por mi propio capricho. ¿Saben qué pasaba con lo que yo hacía? Las tiendas que yo abrí 3 tiendas. De las 10 que yo abrí, 3 no eran de Dios. Cerraron. Me trajeron siempre aflicción, me traían siempre una presión, pero las 7 estaba trabajando en gracia. Qué curioso esto. Esto sucede en nuestras vidas. Cuando algo hacemos por nuestra obra, hay pesadumbre, hay aflicción. Cuando Dios prepara algo, no dice la palabra que la bendición de Dios no añade tristeza. Punto, está estrés. Ya. No es lo que yo estoy interpretando, es lo que dice la palabra. O sea, tú vas a hacer cosas, mi hermana, haciendo las cosas que Él te ha dicho y te ha guiado a hacer. Entonces tú vas a ser contento, ministerialmente, espiritualmente, financieramente, en todo el aspecto. Esta es la promesa de las promesas. El que ha entrado en su reposo comienza a vivir guiado por el gozo de su reposo, contento de lo que Dios está haciendo en su vida en forma agradecida. Vive simplemente de lo que Dios ha preparado para ti. Conviene, dile: Señor, ¿qué hago? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Dónde yo invierto bien? Aquí hay finanzas que en nuestras vidas van a entrar. ¿Qué hago con ese capital? ¿Qué hago con aquello? Con esto. ¿Dónde yo lo invierto? Ya está convencido sobre las cosas que Dios está haciendo sobre tu propia vida. Sigue así, entonces, porque ahí está realmente la bendición. Y dice ahora en el verso 11, Hebreos 4, esforcémonos. ¿Oyeron? Pues entrar en aquel reposo, para que ninguna caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Yo en esta altura le puedo dar testimonio que yo tengo cristianos que Dios lo ha bendecido grandemente, y hasta han hecho inversiones totalmente personales
y me han llamado, me han dicho, yo he perdido tantos millones de pesos, porque realmente yo tomé decisión de hacer esto y ahora estoy sin dinero. ¿Sabes qué está pasando? Dios te da una bendición. Entiende que es tu gracia. No corres. Haga aquello que Dios te indica. Aprende a esperar. Amén. En todo. Y verás que Dios lo va a hacer perfectamente bien porque ya lo ha hecho. Ya lo ha concluido lo tuyo. Tú dice, no podemos agregar ni un codo. Entonces, ante esa verdad que yo no puedo agregar, pero ¿cómo que no? Yo estaba corriendo toda mi vida para hacer tiendas y negocios. Sí, pero estaba corriendo con mi propio codo, no con el codo de Dios. Y ahí está el problema, mis hermanos. Entonces, ya Dios te muestra unas cosas que antes que sea tarde también aprendemos de esto. Porque, mira, Dios habló mucho también de dinero, ¿cierto? ¿O no habló de Dios de dinero? Habló muchísimo de la mayordomía de todo esto. Esforcémonos pues a entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, otro imperativo, esforcémonos. Eso quiere decir, use toda tu mente, use todo tu corazón, ponga en ti la mentalidad adecuada, usa todas tus fuerzas que el niño te ha dado para entrar en este reposo. Amén. Jesús lo dijo así, Lucas 13:24, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. ¿Lo oyeron? Hay muchos que van a decir, yo voy a entrar en reposo, pero no pueden. ¿Sabe por qué? Porque tienen mucha incredulidad en realidad. Ellos quieren, pero no tienen suficiente fe. Porque para entrar hay que tener bastante fe. Ahora, cobra mayor significado del anterior imperativo. Temamos que algunos de vosotros parezcan no haber alcanzado. O sea, nuestra profesión es la perseverancia en confianza absoluta hasta entrar en este reposo. Y dice ahora la gran palabra, que ahí yo termino, que es el verso 16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, por favor, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Vieron que incluye este gran reposo? Se lo dije al final para que lo tengan bien en memoria. En ese reposo, mis hermanos, está el trono de la gracia de Dios. Quiere decir, cuando ya tú entras en ese reposo, hay una confianza para acercarte cada vez que tú necesitas, en cualquier problema, en cualquier situación. Dice, hay abundante gracia y hay abundante misericordia. Amén. Amén. Ahora, en su reposo alcanzamos misericordia, que la palabra en griego es eleos. Yo la escucho mucho en Grecia, esa palabra suena mucho. Dios es eleimon, eleos. Aquí la respuesta. Pero Dios, rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y así nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En ese reposo, en realidad, nosotros tenemos un acceso impresionante a través de esos lugares celestiales. Amén. Dios no solo nos liberó del poder de la oscuridad, sino que nos trasladó a un reino de gran acceso y de gran victoria ante las diversas situaciones. Salgan de sus ruinas. No pertenecen en ellas de ninguna forma. Salgamos de nuestra propia lástima. No pertenecemos en ella. Salgamos de nuestro fracaso. Tampoco pertenecemos en este. Dios ha construido un edificio espiritual para que nosotros podamos alcanzar ¿qué? Victorias. Suben, entren, temen, esfuércense, pero acérquense a este trono de la gracia. Sin su misericordia no podemos hacer nada por nosotros mismos. Amén. Dice la palabra, muchos dolores habrá para el impío, más el que espera en Jehová le rodea que la misericordia. Y dice Salmo 63, tu misericordia es mejor que la vida. Eso es lo que te ofrece el reposo de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos entonces, hermano? Solo gracia y misericordia para todo. Ese es el reposo de Dios. Somos vasos de misericordia, preparados por Él para su gloria. Amén. Le damos la gracia, Padre, por esta noche, por la palabra que tú nos has traído.
y que creemos lo que tú has dicho. En todo lo que está escrito, Señor, en la palabra de Dios, en la palabra tuya, que tus santos la han escrito, la creemos. Sabemos, Señor, que tú nos ofreces esta noche, y como tú dices, hoy es día de salvación, un reposo, para que entremos en este reposo. Amén. Y que en este reposo podemos alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Háganos entender que nuestra vida depende completamente de esta relación íntima contigo y la entrada en ese reposo. Y que podemos comprender esta noche lo temeroso que es de no entrar en este reposo. Háganos entenderlo y que nosotros podamos procurar cada día y cada hora, Señor, en nuestras oraciones vivir a través del reposo que tú nos ofreces. Te damos la gracia, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.